La evolución es un proceso muy largo y complejo. ¿Y qué pasa si aplicamos esto a un animal muy curioso? Al ornitorrinco. Acompáñame en esta aventura para ir descubriendo un poco cómo ha sido el proceso evolutivo del ornitorrinco. Oh my god, esto va a ser épico, papus. Muy bien, pues vamos a dar inicio con la ayuda de unas diapositivas que he preparado. Evolución del ornitorrinco, el animal que hizo sudar a Charles Darwin. Hizo sudar a Charles Darwin sobre su teoría de la evolución. Mi nombre es René Ruiz Mora y hablaré acerca de la evolución del ornitorrinco como ya lo he mencionado, ya que es un tema muy interesante el cual nos lleva a comprender un poco más sobre este mamífero tan curioso. Esto lo haremos con el apoyo de un artículo muy enriquecedor sobre un ancestro de este mamífero, el cual nos ayudará a entender un poco una parte del proceso evolutivo que ha tenido este maravilloso animal. El nombre del artículo es Necrolestes, un mamífero patagónico que sobrevivió a la extinción de los dinosaurios. Este artículo, bueno, gracias a los que nos lo proporcionan para poder comprender el proceso evolutivo del ornitorrinco, bueno, se les agradece. Nicolás Chimento, Federico Agnolín y Fernando Novas. A esos, mire, gracias. Vamos a empezar a ponernos en contexto, y es que en 1891 se dieron a conocer unos restos fósiles encontrados en las barrancas de Monte Observación en la provincia de Santa Cruz, en yacimientos de unos 17 millones de años de antigüedad, pertenecientes a un mamífero pequeño de 10 centímetros de longitud desde el hocico hasta la cola, al cual le pusieron como nombre Necrolestes patagonensis, lo cual fue de gran impacto, ya que no se tenían registros fósiles de ese tipo hasta entonces. Entonces, vamos poniendo un poco en contexto, se encontraron unos restos fósiles en Monte Observación Santa Cruz, Argentina. Vamos avanzando. Inicialmente se pensaba que era un pariente de los topos, pero conforme se encontraban más fósiles, se inclinaron a relacionarlo con los marsupiales, pero no lo podían conectar con los mamíferos actuales. Los primeros mamíferos de la era mesozoica vivían a la sombra de los dinosaurios. Muy pocos de ellos pudieron sobrevivir, entre los cuales están los ornitorrincos y los equidnas, conformado un grupo llamado monotremas. Bueno, yo creo que con esto último que hemos mencionado hasta el momento, pues ya las cosas se empiezan a poner interesantes, ya que el ancestro común de los ornitorrincos, de los equidnas, en general de los monotremas, apareció en el periodo Cretácico de la era mesozoica, y Necrolestes pues vivía por esos tiempos. Las cosas ya se empiezan a entrelazar, ya se empiezan a esclarecer, y bueno, vamos a darle. Ahora sí viene lo chido. Hubo una gran diversidad de especies extintas de mamíferos, grupos llamados gondwanatherios y driolestoideos, que son algunos de los primeros mamíferos, de los primeros marsupiales. La historia del Necrolestes indica que los mamíferos placentarios y marsupiales avanzados convivieron con mamíferos primitivos, como lo son driolestoideos, gondwanatherios y los ornitorrincos de aquel entonces, algo que no se había visto en otro lugar del mundo. Aquí ya vamos a empezar a adentrarnos un poco en esto de la evolución, algo breve, pero que nos dé pautas para ir comprendiendo este proceso tan impresionante. El proceso de evolución de este mamífero es impresionante, porque el Necrolestes, mamíferos de aquella época, fueron conviviendo, dando paso a nuevas especies, mediante procesos que duraron muchos años. Sabemos que la evolución va de poco en poquito, va gradualmente, y puede tardar hasta millones de años, entonces mucho tiempo. Todo este proceso dio un gran cambio al ornitorrinco que tenemos hoy, tanto fenotípica como genotípicamente. En su fenotipo, bueno, podemos ver que tiene la cola de un pato, la cola de un castor, el cuerpo como si fuera de una nutria, un marsupial.
pone huevos como un reptil y genotípicamente, con tan solo decirles que tiene 10 cromosomas sexuales. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. La supervivencia de este mamífero se debe a sus hábitos subterráneos, como los de un topo. Su pequeño tamaño y su alimentación basada en insectos permitieron la supervivencia de la especie, pero algunas cosas se fueron descartando por selección natural, como la forma de masticar y el cráneo. El cráneo, como lo vemos en la imagen, no es como el del ornitorrinco que hoy conocemos. Y el necrolestes pues masticaba gracias a sus dientes. Sabemos que el ornitorrinco no tiene dientes, tiene placas que los usa como si fueran dientes, pero no tiene dientes. Algo que también cabe la pena mencionar es que pues hace mucho tiempo, en la era mesozoica, el periodo cretácico, pues la mano del hombre no estaba presente como para alterar las especies a su beneficio, como lo vemos el día de hoy pues con los perros, ¿no? Pero hoy en día está presente para poder mantener con vida esta especie en cautiverio, para así evitar su extinción. Entonces, la selección artificial del hombre en este momento pues es muy importante para el ornitorrinco, ya que nos permite tener pues ornitorrincos más puros y que la raza, bueno, que la especie no se extinga, porque está en peligro de extinción a causa de la caza. Sonó gracioso esa pequeña rima. También algo que no sabemos con toda certeza, así 100%, pues son los gustos del ornitorrinco. Pero algo que es muy interesante es que a diferencia de los humanos, como ya lo mencioné, los ornitorrincos cuentan con nada más que con 10 cromosomas sexuales. O sea, algo que no se ve en ningún otro mamífero. Entonces, este mamífero es muy impresionante, el cual busca a su hembra y como muestra de atracción, me gusta, Yeah. le sujeta la cola con el pico. Y si la hembra lo acepta, se van a reproducir. Si no, pues no. Dando paso a siguientes generaciones de ornitorrincos. También algo que hay que ponernos a pensar y vale la pena es cuáles son las evidencias de la evolución. Y es que como evidencia de la evolución tenemos al ornitorrinco que tenemos hoy en día, ¿no? Desde el ancestro necrolestes, los mamíferos, los primeros marsupiales, los dirolestoideos, los gonguanaterios, los reptiles, las aves, están presentes sus fósiles como prueba del proceso evolutivo que vivieron. Pero la evolución tiene evidencia en todo lo que nos rodea. Sabemos que hay un ancestro común que dio paso a todas las especies gracias al proceso, al maravilloso, hermoso y bellísimo proceso de la evolución. Algo que sí está muy interesante es el flujo genético, ya que el traslado de genes que tiene este ornitorrinco es impresionante. Porque si consideramos que el necrolestes convivió con marsupiales, con mamíferos y otras especies del periodo mesozoico y cenozoico, al converger con estas especies hubo un intercambio de genes, pasando genes de mamíferos, marsupiales, ornitorrincos de aquel entonces. Esto explica por qué el ornitorrinco tiene un genoma tan diverso que es considerado una ensalada de la naturaleza. Vaya, eso explica muchas cosas. Y si nos ponemos a pensar, y todo esto gracias a la luz de la evolución, todo se va a ir conectando poco a poco. Quizá nos parezca repetitivo, pero cuando menos nos demos cuenta, la evolución está presente y da pie a muchas cosas. Pero yo creo que también esto explica por qué el ornitorrinco tiene inclusive genes de reptiles o ciertas características que solamente se ven en algunas aves. Entonces, ¿cómo fueron pasando los genes a las siguientes generaciones? Igual, pudo haber una ruptura del flujo genético que haya ocasionado que las especies se fueran separando. Esto también gracias a un proceso de especiación, pero vamos poco a poco. Hemos mencionado también que algunos mamíferos no sobrevivieron a las condiciones del Mesozoico. Solamente algunos lograron sobrevivir. En este caso, la población del necrolestes fue desapareciendo paulatinamente. Pero evolucionó, dejando sus genes a las especies con las que convivió. Considero que en lugar
de decir que desapareció, sería más preciso decir que dejó su huella evolutiva, permitiéndonos comprender un mamífero tan increíble como el ornitorrinco. Por ejemplo, mi abuelo murió, pero él dejó sus genes, el flujo genético, bueno, pues me heredó el color de cabello, el vello facial, el usar lentes, ¿no? Por ejemplo, entre otras cosas. Entonces, esto lo fueron dejando a generaciones posteriores. Por ejemplo, el tamaño, ya que es un poco similar, el tamaño del ornitorrinco y el del necrolestes también. Como vemos en la imagen, tiene una forma similar, parece una mezcla entre una comadreja, el cuerpo del ornitorrinco, más o menos, ¿no? Entre unas garras en lugar de tener como aletas, como lo tienen los ornitorrincos. Pero es impresionante cómo a través de todos estos procesos evolutivos, más adelante veremos la especiación, el flujo genético se fue dejando los genes hasta que, bueno, pues tenemos a nuestro ornitorrinco, a nuestro Perry, ¿no? Vale la pena también mencionar la evolución convergente y la divergente, ya que primero vamos con la convergente, y es que este tipo de evolución es visible en los monotremas, los cuales convivieron con el necrolestes. Todo se conecta en la biología gracias a la evolución, Este grupo, de los cuales tenemos al ornitorrinco y al equidna, los cuales pues comparten un ancestro común, que también convivió con necrolestes, y que también necrolestes es un ancestro común. Todo se nos junta, todo se nos conecta. Evolución, nuevamente Charles Darwin, mira, gracias. Comparten el ancestro común, pero en algún punto se separaron. Pero comparten algo que solamente se ve en estas dos especies, y es que ambos mamíferos ponen huevos. Y pues, vaya, ¿no? Es algo impresionante, ¿no? Es como si nosotros los humanos, en vez de que las mujeres cuando den a luz, su bebé nazca por donde sale, por su aparato reproductor, saliera un huevo, ¿no? En lugar de que salga un bebé, salga la placenta y todo esto, ¿no? Pues sería muy raro. Bueno, si fuera común, pues sería que pues es común que salgan huevos, y sería muy raro que salgan por la placenta, pero bueno, nosotros al ser placentarios, al ser mamíferos placentarios, bueno, pues se nos hace algo muy raro, algo que solamente se ve pues, en las aves y en los reptiles. Algo muy interesante también son el papel de las aves, aunque no lo parezca, es verdad, porque, bueno, sabemos que hay un ancestro común que dio paso a las especies, ¿no? Entonces, etcétera. Porque, como sabemos, este mamífero tiene pico en forma de pato. Entonces, algo por ahí. Y mencionábamos también que en su genotipo, pues contiene ciertos genes de las aves, ¿no? Entonces, vaya, algunos cromosomas son compartidos con las aves, por lo que dentro de sus ancestros hubo un ave que fueron conviviendo, pero en algún punto de la historia dijeron, no, ¿sabes qué? Nos separamos. Pudo haber sido, es verdad, por un proceso de especiación. Hubo una ruptura en el flujo genético, no hubo deriva genética. Bueno, en este caso sí, dejaron el pico en la forma de pato, que pusiera huevos, ¿no? Cromosomas también de aves. Hubo esta ruptura, se separaron y desarrollaron características diferentes. Las aves, pues pueden volar, pero los ornitorrincos no, pues es un mamífero. Hemos mencionado también la palabra especiación, y es que, esto es muy, muy importante. Porque debido a la aparición que tuvo en el necrolestes con los mamíferos de aquel tiempo, entonces, entre ellos ornitorrincos, esa convivencia, mediante este proceso, fueron surgiendo otras especies. Pero también pudieron haber intervenido algunos reptiles e incluso aves. Esto explica, como lo decíamos, que en su genotipo haya genes de aves, ¿no? Esto explicaría la variabilidad genética del ornitorrinco. Entonces, en algún momento, pues, ya lo estamos diciendo, se separaron, y esto lo conocemos como la especiación alopátrica, que es cuando por cuestiones geográficas se comenzaron a separar las especies. El necrolestes convivió con las especies, con los ancestros comunes. Se separaron debido a cuestiones geográficas. Se separaron, y algo pudo haber pasado así con los ornitorrincos. Mejor dicho, algo pasó así. Algo así pasó con los ornitorrincos.
que de entre sus ancestros haya convivido con marsupiales, con aves, con reptiles, que prueba de ello el genotipo. El genotipo. Se fueron separando y dieron paso a la especie del ornitorrinco que tenemos hoy en día. La población de necrolestes, al estar aislada en el periodo mesozoico por las condiciones en las que vivían, se fueron formando especies con una población ancestral y una derival, lo que fue dando paso a la evolución de nuestro ancestro necrolestes y por ende al ornitorrinco. Hemos dicho también que el necrolestes convivió con marsupiales, con mamíferos, con ornitorrincos e incluso reptiles, por lo que nos muestra el fenotipo en cuestión de que pues, da huevos, pero me iría más por el genotipo. Esto que nos muestra de que tiene pues, genes que comparte con los reptiles, ¿no? Y si lo pensamos a la luz de la especiación parapátrica, los que se encontraban en el centro de la población, pues podemos mencionar el necrolestes o incluso el ancestro común del ornitorrinco, tuvieron menos interacción con los que se encontraban pues, en los extremos, ¿no? Por ejemplo, suponemos una isla, un lugar, entonces pues, estaban en el centro, pero pues estaban a los extremos, pero pues no convivían entre ellos, y pues al no haber flujo genético en los extremos, poco a poco se fueron separando hasta formar nuevas especies. Entonces, vemos que el proceso de especiación, bueno, es verdad que tarda mucho tiempo, ¿no? No es de que ya me separo y ya, bye, ¿no? Por ejemplo, me independizo de mi mamá, pero tengo mi casa, pero poco a poco. Ya llegará el momento de tener hijos, pues algo así. Ya llegará el momento en el que la especie vaya evolucionando, ¿no? Entonces, vaya, es algo que nos damos cuenta que es importante y que está presente en todo lugar. Y ya para ir cerrando, algo que a mí me fascina mucho es el papel de la ciencia, el papel que la ciencia desempeña para ir descubriendo la creación. Y a esta última parte le he mencionado la maravilla de la evolución. Sin embargo, es algo que nos da pie para muchas cosas. Pero sin duda, estudiar el proceso evolutivo es algo impresionante. Algo impresionante, diría Sagi. Impresionante. Y apasionante. Sin embargo, puede resultar un poco confuso debido a que no estuvimos en aquellas épocas para observar el proceso, es verdad, ¿no? Por ejemplo, mi mamá pues ha visto mi crecimiento, pero nosotros no estuvimos hace millones de años viendo ahí, mira, ahí va el necrolestes, mira, va un driolestoideo, ahí va un guanaterio, ya están cruzando, ya están dando paso a especies. No, pues no, eso no lo vimos, ¿no? Sin embargo, personas como Darwin, vuelvo a decir, Darwin, gracias, esperemos que estés gozando de lo que te mereces por darnos esto acerca de la evolución. Hicieron de este tema algo verdaderamente maravilloso y que de verdad despierte el interés para ir conociendo cómo fue evolucionando la creación, etcétera, ¿no? Y ya una reflexión final ya muy propia, visto tanto desde la razón como desde la fe, y es que si la creación es así de maravillosa y de compleja, ¿cuán maravilloso será el creador? O sea, todo está bien acomodado, que simplemente nos queda valorar y apreciar la belleza de la naturaleza, el orden tan perfecto del cosmos, del universo, pero bueno, eso es otro tema, pero la perfección de la evolución, cómo se fue dando, o sea, cómo fueron apareciendo todo esto, entonces, cómo, pues sí, vale la pena mencionarlo, cómo la mano de Dios ha estado presente en la historia tanto del planeta, de los humanos, de la creación, en simples palabras, porque ya de verdad no queda. Después de que vamos viendo todo este proceso, bueno, no nos queda dar paso a comprenderlo poco a poco y valorarlo. Pues esto ha sido todo, espero que haya sido lo más entendible, lo más claro, ya que en unas primeras instancias es algo complicado de entender, ¿no? O sea, términos como especiación alopátrica, peripátrica, parapátrica. Pues al principio dice uno, no, pues ¿qué es eso? El flujo genético, deriva genética, y nos imaginamos pues a un genético ahí en un laboratorio, así, Jurassic Park. No, bueno, es algo muy simple, pero que nos da pie
a que comprendamos el maravilloso mundo de la biología a través de la evolución, ya que, como sabemos, nada tiene sentido en la biología si no es a la luz de la evolución. Muchas gracias.